Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar con Irán Gaviria, representante de la unidad en el Parlamento, diputado. Bienvenido como siempre a Entrevista Venevisión. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a Venevisión. Feliz Navidad para ti, para tu familia, gracias. Para todo el equipo del noticiero y de la planta Venevisión. Estamos en Navidad. Así es, tiempo de paz. Así es. Bueno, a propósito de estos tiempos, todavía es oportuno hacer una revisión. Seguimos viendo cómo de lado y lado, bueno, se atribuyen victorias en razón no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Acabamos de ver a Jorge Rodríguez mostrando un mapa casi todo pintado de rojo. ¿Qué lectura hace Irán Gaviria? Sobre las elecciones municipales del pasado 8 de diciembre, yo haría 4 puntualizaciones. En primer lugar, que el PSV y sus aliados obtuvieron más votos y más alcaldías que nosotros, que la alternativa democrática. Esa es la primera consideración. En segundo lugar, si bien esta era una elección local, municipal, tenía connotaciones nacionales. Y esos resultados, a mi juicio, le dan mayor legitimidad y mayor margen de gobernabilidad al presidente Nicolás Maduro para el ejercicio 2013-2019. En tercer lugar, yo diría que aun cuando esos pudiéramos detenernos en cifras, 5.200.000 versus 4.400.000, una diferencia de 800.000 votos. La tercera consideración que yo haría, Eduardo, es que el país sigue políticamente dividido en dos mitades casi iguales. El 14 de abril la diferencia fue menor, 1.5%, ahora la diferencia es del 8%. Tú que eres hípico y hemos hablado de eso, el 14 de abril hubo que tomar una fotografía, enviarla a los comisarios a ver quién había ganado. Ahora la ventaja es un poco mayor, una cabeza, medio cuerpo, pero el país sigue dividido políticamente en dos mitades y en democracia, gobierno y oposición son parte de un todo. Y ese es el tercer elemento que yo tendría que hacer de consideración. Y el cuarto y último es que la votación nuestra, de la mesa de la unidad y de nuestros candidatos, es altamente meritoria. Frente al ventajismo, el abuso, la invisibilidad a nuestros dirigentes, en particular a Enrique Capriles, la parcialización del Consejo Nacional Electoral, la utilización abusiva de los recursos públicos para la promoción de candidatos. Nuestra votación es meritoria, victorias muy significativas, y estas serían las 4 conclusiones que yo sacaría de ese pasado reciente. Ahora, con base en ello, Eduardo, quizás ver el país que tenemos nosotros por delante después de las municipales y después que pasen las fiestas decembrinas, porque lo que tenemos por delante es complicado. Las cifras de la inflación del mes de noviembre aún no las ha publicado el Banco Central de Venezuela. Es raro que hoy, 15 de diciembre, han pasado 15 días y no se hayan publicado, pero en todo caso vamos a terminar con una inflación por encima del 50%, una inflación en alimentos por encima del 70%, índices de escasez por encima del 22%, en algunos productos más del 90%, con las reservas internacionales en 21.000 millones de dólares, que da para menos de 4 meses de importaciones. El año pasado trajimos 59.000 millones de dólares en importaciones y hubo 14.000 millones de dólares de pago del servicio de la deuda, 73.000 millones. Si las reservas son 21.000 millones, nosotros tendríamos para el 2014 un pulmón financiero que nos da para menos de 4 meses de importaciones. Ahora, Gaviria, el presidente Maduro esta tarde se reúne con alcaldes revolucionarios y tiene previsto para el miércoles, cumpliendo con su promesa de reunirlos a todos, con los llamados de oposición. El país se plantea un panorama económico que demanda decisiones. Muy comprometido. Pero Maduro ha dicho 2 condiciones para reunirme con ustedes: que me reconozcan como presidente y que reconozcan el Plan de la Patria como la gran línea rectora de los próximos tiempos en el país. ¿Cómo ve esa perspectiva Irán Gaviria?
El presidente Nicolás Maduro es el presidente de todos los venezolanos, electo para el periodo 2013-2019, lo acabo de señalar. Ahora, nosotros tenemos un plan de la patria, es este, la Constitución Nacional. Aquí está la separación de poderes, la representación minoritaria y mayoritaria, el régimen socioeconómico de la República. Este es el plan de la patria. Y sobre el respeto, el acatamiento estricto de la Constitución, es oportuno iniciar un periodo de diálogo que pasa, Eduardo, por reconocer la otra parte. Si tú no reconoces la otra parte, es imposible el diálogo. En consecuencia, así como nosotros reconocemos al señor Nicolás Maduro, presidente de la República, de la misma manera hay que reconocer a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, a José Luis Machín en Barinas, a Delso Guárate en Mario Briceño Iragorri. Pasa por eso, por el reconocimiento de las partes y luego el establecimiento de objetivos comunes, porque a nadie en Venezuela debería alegrarle la situación que estamos viviendo en los términos económicos que hemos descrito, o la situación de inseguridad personal, el deterioro de los servicios públicos, particularmente la salud o la electricidad, el colapso de las vías de comunicación, entre otros. Y eso solo puede resolverse, Eduardo y quienes nos están viendo, si hay un trabajo mancomunado. Y eso pasa por el reconocimiento de las partes. Por eso a nosotros nos preocupa sobremanera que así como el presidente Maduro pide el reconocimiento que se le da, que se lo ha ganado, de esta parte también no es posible que, para poner un ejemplo concreto, al alcalde mayor Antonio Ledesma no se le reconozca como tal, se le den los recursos y en lugar de ese hecho democrático se nombre a Ernesto Villegas como protector del área metropolitana de Caracas. Eso es desconocer la voluntad popular. La Constitución establece en su artículo 5 que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce a través de esta Carta Magna y del voto. En consecuencia, nosotros tenemos que respetar que hay un país en el que yo me inscribo, que es un país de la alternativa democrática, que tiene representación parlamentaria, gobernadores, alcaldes, diputados a los consejos legislativos, que tiene que ser reconocido. Pero más allá de ese país político, Eduardo, están los trabajadores organizados, los empresarios, las universidades, las academias, las iglesias, la comunidad internacional. Entonces, en este tiempo de balances y también y sobre todo de perspectivas, en este tiempo de Navidad, la reflexión es: gobierno y oposición somos parte de un todo y los problemas en Venezuela se resuelven si hay mancomunidad de esfuerzo. Si no, vamos a continuar en esta diatriba que a nadie favorece y a todos nos perjudica. Ahora fíjese, usted hace esta visualización del posible diálogo desde una condición tan relacionada con el diálogo como es el parlamentarismo. Usted es diputado de la República Bolivariana de Venezuela. ¿No debería extrapolarse ese llamado al reconocimiento del otro, al diálogo y el debate también en el seno del Parlamento? Por supuesto. Porque ya se ha dicho que hay que debatir grandes temas, incluidos asuntos como la gasolina, por ejemplo, y su costo. Por supuesto, Eduardo. El Parlamento es la representación popular por antonomasia. Quienes estamos allí, electos en el 2010, representamos la voluntad popular. Quienes representamos allí a la mesa de la unidad, obtuvimos el 52% de los votos. En un parlamento democrático, en la junta directiva, ese 52% debería estar representado. Allí lo que hay es una hegemonía de los diputados oficialistas. Eso es inconcebible. En las 15 comisiones del Parlamento, no hay una comisión que sea presidida por quienes representamos el 52% de la voluntad popular. Entonces, esas cosas no pueden seguir sucediendo en Venezuela, porque eso no es democracia. Si tú no reconoces las realidades políticas en este caso, es imposible que a ti también te reconozcan, y eso no conduce a ningún lado. Tú planteas el tema de la gasolina, que es un tema que el vicepresidente Arriaza planteó aquí el
el lunes de la semana pasada. Yo haría allí 3 consideraciones, 2 circunstanciales y una de fondo, Eduardo, muy importante. Ciertamente, ese precio de la gasolina no compensa los costos de producción y en algún momento tenemos que ir a la revisión del precio de la gasolina. Pero adicionalmente, si nosotros queremos más recursos petroleros, también tenemos que revisar los convenios que la República ha hecho con países, particularmente el Caribe y específicamente Cuba, que le da condiciones que significan a nuestro juicio un drenaje de recursos, un regalo que no se justifica. Entonces, el tema petrolero no habría que verlo únicamente con el tema de la gasolina. Pero muy brevemente, Eduardo, una acotación. El paradigma venezolano es el petróleo. Nosotros somos esencialmente un país petrolero. El próximo año, 2014, Eduardo, el 31 de julio, se cumplen 100 años de la explosión de los pozos Sumaque, en la costa oriental del lago. 100 años de explotación petrolera en Venezuela. Esa es nuestra característica. ¿Y qué ha pasado con el petróleo? Que el petróleo ha estado en manos del Estado, representado por el gobierno. El petróleo no ha estado en manos de los ciudadanos. Y una de las grandes revoluciones que hay que hacer en Venezuela es transferirle a los ciudadanos, es verdaderamente nacionalizar el petróleo, parte de la propiedad de la industria petrolera. Que tú, que yo, que todo venezolano mayor de 18 años sea accionista de la industria petrolera, que no sea únicamente el Estado representado por el gobierno. Y esa es una de las grandes revoluciones que hay que hacer en Venezuela, la de salir de un Estado petrolero a una nación, del petróleo en manos del gobierno al petróleo en manos de los ciudadanos, de forma tal que nosotros podamos vigilar una industria que durante 100 años se nos ha escapado. Ese es un tema para el diálogo, para el debate. El tema petrolero es central, pero también el tema de la inflación. Nosotros queremos un país, Eduardo, con pleno abastecimiento, con que el costo de la vida se combata. Y eso únicamente puede ser resuelto si gobierno nacional, regional, municipal, empresarios, trabajadores, científicos, profesionales, colegios profesionales, iglesias, medios de comunicación, nos ponemos de acuerdo. En consecuencia, este tiempo de Navidad es propicio para un llamado al entendimiento, a la unidad nacional para resolver los urgentes problemas de nuestra nación. Gracias por esta visita. Feliz Navidad, mucho éxito. Feliz Navidad.